profe haya dicho algo diferente. ¿Ya? En el caso de que llegasen a ser diferentes, el profe les va a habilitar alguna opción para que inscriban los grupos de proyecto. Normalmente lo que hace el profe es, porque estoy hablando del proyecto final, ¿ya? El proyecto final se resuelve con lo que van a empezar a ver ahora en sistemas de varios grados de libertad y con algunas cosas que nosotros ya vimos en la ayudantía. Entonces este proyecto semestral se los va a estar habilitando de aquí a 2 semanas más o menos. Es lo que yo pienso. Y para ese proyecto normalmente el profe genera una nueva creación de grupos porque creo que los grupos pueden ser un poco más grandes, o son el mismo o son un poco más grandes. Entonces ahí nuevamente les pide que inscriban el grupo y cosas así. Eh, pero claro, como me dicen, el control se mueve para la próxima semana y lo que correspondería a la tarea, que es la cosita de la que vamos a estar hablando hoy día, la entrega está todavía habilitada, la tarea de trabajo grupal 2 se llama, y debería quedar para el día lunes 31 de mayo. Eso es lo que está indicado. Eso es lo que está indicado para la tarea. Pero seguramente lo va a correr una semana más. Ya, yo me imagino que, porque efectivamente esta semana del 31 de mayo no pueden pedirles cosas. Entonces seguramente lo va a dejar para el día 7. ¿Ya? Porque esto está ilegal ahí. Está ilegal esa entrega. No, no está legal. Ya, ¿alguna otra cosa? ¿Tienen dudas de alguna cuestión? Bueno, hoy día voy a, porque no sé si se acuerdan de la ayudantía pasada, nos quedamos con ahí algunos problemitas de las unidades de medida. Hoy día vamos a estar desarrollando el programita que genera el espectro, pero lo vamos a estar generando con el método de Newmark, ¿ya? El método de Newmark, la gracia que tiene es que las unidades son mucho más fáciles de dejar consistentes, ¿ya? Es una facilidad que tiene el método de Newmark que como depende de parámetros o de cálculos bien simples, no requiere tanto esto de revisar que todo esté consistente en las unidades, ¿ya? Porque de repente en el otro método, en el método de los coeficientes, se necesita que todos los coeficientes tengan dimensiones consistentes entre sí, entonces eso genera problemas al momento de calcular el espectro. ¿Ya? Así que vamos a partir con el cálculo del método de Newmark, propiamente tal, que vendría siendo el cálculo de un sistema de un grado de libertad. Les voy a proponer un problemita que de hecho se los voy a estar subiendo ahora al aula virtual, ¿ok? Entonces lo voy a agregar justamente en este momento la diapositiva para que ustedes la descarguen y también les voy a subir el sismo, ¿ya? Porque recordemos que el método de Newmark lo que hace es calcularme para un cierto terremoto la respuesta numérica de un sistema, de un sistema lineal. Eh, ayudantía, esta es la ayudantía 9. Entonces, el método de Newmark lo que hace es permitirme calcular la respuesta sísmica, pero siempre tengo que tener un terremoto, ¿ya? Porque uno tiene que tener el vector de fuerzas, que es el que uno le está aplicando a la estructura. Entonces vamos a hacer el cálculo con Newmark y después a partir de ese programita que creemos con Newmark vamos a generalizarlo para poder crear el espectro, que eso yo me imagino que no debe estar puede que no haya quedado muy claro de la ayudantía pasada. ¿Ya? Esta es ayudantía 9. ¿Ya? Yo le tengo puesto 8 en la diapositiva, pero la voy a dejar ahí como ayudantía número 9 dentro del aula virtual. Vayan descargando por mientras el archivo de la ayudantía, porque ahí están todos los datos de la estructura. Y voy a descargar también el sismo que vamos a estar usando. Lo voy a dejar subido ahora también. Vamos a hacer el terremoto 2010, pero el correspondiente a Viña. ¿Ya? Datos procesados simplemente. ¿Han avanzado en la tarea? ¿O todavía están con otras cosas? Todavía con otras cosas. Miguel, te voy a preguntar de nuevo, ¿dónde están los archivos? Que no los puedo encontrar. Estoy subiéndolos al aula en este momento. Ya debería estar en la sección de ayudantía, ya debería estar subida una diapositiva que se llama H 9, ya que es la ayudantía 9, que es la de hoy día. ¿Ya? Y voy a subir ahora
el archivo del terremoto, que justamente lo estaba descargando a la base de datos. Ustedes lo pueden descargar de ahí. Vamos a subir ese registro sísmico. Lo voy a subir bien simple, simplemente con un archivo de texto, cosa que no hayan problemas de lectura. Ahora, muchos de ustedes me preguntaron sobre el tema de que el documento que estaba o el formato de archivo no correspondía al que el profe les indica dentro de la tarea, ¿cierto? Porque el profe lo que les dice dentro de la tarea es su... ¿Cómo utilizar esto? El profe lo que les dice dentro de la tarea es crear un recurso archivo. El archivo del sismo está ordenado como estos típicos archivos antiguos que eran 8 columnas por cada fila. ¿Ya? El archivo, o si ustedes se meten a las bases de datos, no lo van a encontrar de esa forma. ¿Cierto? En la base de datos del Centro Sismológico de la Universidad de Chile está solamente como una columna, y en la base de datos de Strong Motion Center, que es el que yo les mandé y en el que nosotros nos metimos, también está como un archivo en un formato raro, pero se puede abrir con bloc de notas y ahí ustedes tienen el archivo ordenado como una pura columna. Así que el proceso de ordenarlo, ese proceso lo pueden omitir. Ya no es necesario que su rutina lo incluya, porque la verdad es que no tiene sentido estarse devolviendo, creando este archivo de 8 columnas por fila. Eh, no, no es, no es, no, no es práctico estar creando de nuevo el archivo de 8 columnas por fila para después estarse devolviendo. Así que ese paso lo pueden omitir. Miguel, una duda, antes que sigas, es que Dale. quiero descargar, por así decirlo, el archivo de Sismo, pero cuando lo selecciono se abre en el mismo navegador. No lo puedo descargar. Ah, ya, perfecto. Sí, mira. Voy a compartir pantalla. Te pasa esto, ¿cierto? Lo abres, se te abre aquí mismo. Haz lo siguiente, Sí, hazle clic secundario y le colocas guardar como. Y ahí lo vas ah, a ok. poder guardar como archivo de texto. Vale, gracias, Miguel. Súper, de nada. Ya, vámonos chuta, tengo un montón de cuestiones abiertas aquí que no debería, pero no importa. Vámonos a la diapositiva, porque tenemos que partir con algunas cositas previas para poder calcular los parámetros. En la ayudantía pasada, yo Disculpa, Miguel. Sí, dime. Entonces hay que descargarlo como texto. Sí, descárgalo como archivo de texto. Ok. ¿Ya? Es un archivo que contiene dos columnas de datos. Una columna son los tiempos y la otra columna incluye las aceleraciones. Ustedes el archivo que tienen que descargar para la tarea lo tienen en un formato de solamente columna de aceleraciones, ¿ya? Pero la frecuencia de muestreo para ese sismo es de 100 datos por segundo. Entonces el espaciamiento entre datos del sismo son 0,01 segundos, para que lo tengan ahí clarito al momento de crear sus vectores de tiempo. Para quienes ya lo hayan trabajado, seguramente va a ser relativamente evidente eso, pero para quienes no, los archivos de texto, tanto en la página de sismología de la Universidad de Chile, como como en la base de datos de Strong Motion Center, en ambos casos la tasa de muestreo es de 100 Hz. Así que no, no se compliquen con eso. Simplemente, Miguel, una consulta. dime. Eh, ¿Hay que entregar un informe igual que en el proyecto anterior o porque no salía nada mencionado sobre un informe? Sí, normalmente en todas las tareas tienen que seguir el mismo formato de entrega. Siempre hay un informe donde ustedes coloquen ahí qué fue lo que hicieron y traten de agregarle también conclusiones respecto de lo que ustedes programaron. ¿Ya? El informe por así decirlo, como que el profe lo omite dentro de la entrega, pero siempre va el informe. Ya, vale, muchas gracias. Ya voy a proyectar aquí pantalla con la
con la ayudantía de hoy día. Que nosotros vimos el método de Newmark en la clase, pero no vimos cómo programarlo, que son cosas súper diferentes. Programar el método es absolutamente diferente a enunciarlo teóricamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es enunciar un poco o mostrar las fórmulas del método, pero ya en un arreglo un poco más ordenado para la programación. Porque efectivamente nosotros lo vimos un poco teórico, entonces no nos alcanza a notar por dónde partir. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a partir viendo las fórmulas del método de Newmark, un poco mostrarles o comentarles respecto del algoritmo de resolución. Después vamos a hacer el cálculo de la respuesta de un sistema de un grado de libertad, solamente uno, y después vamos a obtener el espectro de respuesta que ustedes sabrán, como ustedes bien recordarán, el espectro de respuesta se construye a partir de la obtención de la respuesta máxima de un conjunto de sistemas de un grado de libertad, haciendo variar lo que es el periodo de la estructura, que es justamente lo que el profe les pide dentro de su tarea. Entonces, la idea es que esta ayudantía les sirva principalmente para resolver la tarea, pero también que les sirva a ustedes como parte de la, como de la concientización un poco de dónde viene el espectro de respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se basa el método de Newmark? Se basa en estas formulitas que están acá, ¿cierto? Yo les dejé en la diapositiva todas las fórmulas, entonces ustedes ahí tienen todo para programar el método, y lo vamos a ir haciendo en MATLAB. Yo voy a crear un programita y vamos a ir metiéndole fórmulas. ¿Ya? Entonces nuestros datos de entrada para el método son la masa, el amortiguamiento y la rigidez K. Pero aquí les coloco esta pregunta justamente para que lo discutamos. ¿Qué otra cosa necesito para el método de Newmark? Si es que mi idea es integrar la respuesta de un sistema de un grado de libertad en el tiempo, producto de una carga. ¿Qué otra cosa necesito para poder aplicar el método? Condiciones iniciales, excelente, ¿cierto? Condiciones iniciales, ¿cierto? Necesito una velocidad inicial, necesito un desplazamiento inicial, y Lucas, ¿necesito también una aceleración inicial? No. ¿Por qué no necesito una aceleración inicial? Porque usualmente la aceleración inicial yo la obtengo a partir del vector de fuerzas. Sebastián me dice el delta t y Luciano dice las aceleraciones del sismo. Las dos cosas, fíjense ustedes que justamente esas dos cosas son datos que yo necesito, efectivamente, y son dos cosas que van de la mano también. Son dos cosas que van súper de la mano. ¿Por qué? Porque el delta t, que vendría siendo el paso de tiempo que yo voy a ir tomando para ir resolviendo el sistema, ese delta t está condicionado a que sea, o normalmente se escoge exactamente igual al delta t que de las aceleraciones de nuestro sismo, ¿cierto? Recordemos que las aceleraciones del sismo se obtienen de un acelerómetro, y ese acelerómetro tiene una cierta tasa de muestreo, y dada la tasa de muestreo nos discretiza el tiempo en saltos discretos, ¿ya? Ese delta t, que es el salto de tiempo, es el que yo voy a utilizar para el análisis. Entonces, si es que tengo las aceleraciones del sismo, necesariamente tengo que tener también el delta t. Ya las dos cosas van de la mano. Entonces, el delta t lo escogemos, ¿cierto? Lo escogemos, pero dependiendo de cómo son las aceleraciones de nuestro sismo. ¿Ya? Así que súper bien. ¿Qué otra cosa más necesitamos? ¿Necesitamos algo más para, para resolver? Me parece que no. Los ¿Ya? coeficientes, ¿o no? Los coeficientes, ¿cierto? Te refieres a M, C y K, ¿cierto? No, al A, B, C, D, A', B', o ese era otro método. No, ese era otro método, ¿ya? Pero justamente eso es súper bueno, porque ahí tú te respondiste solo, entre comillas, porque dijiste, pero esto es del método, ¿ya? No son datos del problema, porque hay dos cosas diferentes. Hay datos del problema, que son todos los que hemos enunciado ahora, y hay datos correspondientes al método, ¿ya? Eh, Gamma y beta, sí, justamente. ¿Ya? También necesitamos para el caso del método de Newmark gamma y beta. Pero ahí justamente está la diferencia. El gamma y beta son parámetros que dependen del método. Entonces nosotros ahí lo único que vamos a hacer es decir qué tipo de método de Newmark quiero usar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que, de hecho están aquí en la diapositiva, si es que yo quería usar una aceleración constante en el tiempo, yo iba a escoger beta igual a un medio y gamma igual a un cuarto.
Y este método, o la selección de estos parámetros, beta igual a un medio y gamma igual a un cuarto, me aseguran que el método es incondicionalmente estable. ¿Ya? Da lo mismo el delta de tiempo, el método siempre va a converger a un resultado. ¿Ya? El resultado puede estar bueno o puede estar malo, pero siempre me va a dar un resultado. Mientras que, si es que yo tengo que beta es igual a un medio y gamma igual a un sexto, el método va a ser estable siempre y cuando se cumpla con esta condición de acá. Pero este método es, en efecto, un poquito más preciso que escoger gamma igual a un cuarto. ¿Ya? Porque representa de mejor manera lo que pasa físicamente. ¿Ya? Físicamente las aceleraciones son crecientes, no con saltos discretos, sino que son crecientes de forma lineal, o la aproximación lineal es bastante más cercana a la aproximación constante. ¿Ya? Miguel, una Eh, consulta. ¿Y en qué caso dime. selecciono si la aceleración es constante o creciente en el tiempo? Es una, ¿Depende del signo? no, es una aproximación física. Es una aproximación, o sea, lo que pasa es que eh, si es que yo tengo cualquier sistema dinámico que se mueve en el tiempo, si es que yo tengo cualquier objeto, digamos una partícula, y yo grafico las aceleraciones en el tiempo de esta partícula, si yo grafico sus aceleraciones, perdón, al revés, aceleraciones en el tiempo, las aceleraciones en el tiempo de cualquier partícula son cualquier cosa, ¿ya? No necesariamente tienen que ser una función a pasos, o sea, son prácticamente cualquier cosa, ¿ya? La función puede ser lo que sea, lo que ella quiera, porque la velocidad puede ser cualquier cosa y el desplazamiento puede ser cualquier cosa. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahí es introducir una aproximación. Entonces yo digo, mira, en realidad mis aceleraciones en el tiempo son cualquier cosa, efectivamente, pero yo voy a tomar saltos discretos, ¿cierto? Yo voy a discretizar las aceleraciones en el tiempo. Yo voy a decir, solamente me voy a concentrar en esos puntitos que están ahí, y lo que voy a decir es que las aceleraciones en el tiempo van a ser esto, en el caso del primer caso, ¿cierto? Beta igual a un medio y gamma igual a un cuarto. Es decir, yo estoy considerando el promedio de la aceleración entre los dos puntos. ¿Ya? Entonces mi sistema en realidad se comporta de esta forma. Yo estoy utilizando esta aproximación de la aceleración para poder resolver el problema. Y en el otro caso, cuando yo escojo beta igual a un sexto, lo que estoy diciendo es que las aceleraciones son de este tipo, ¿cierto? Son lineales. No es un continuo, sino que yo lo que estoy diciendo es que las aceleraciones son lineales. ¿Cuál de los dos, o cuál de los dos tiene mejores posibilidades de representar la realidad? ¿Las líneas rojas o las líneas azules? Azules. Las líneas azules, ¿cierto? Pero aún así no es la realidad exacta. ¿Ya? Y eso hay que notarlo. Aún así, sigue sin ser la realidad exacta, sigue siendo una aproximación, porque yo no sé cómo es la variación de la aceleración en el tiempo. Entonces estoy asumiendo que es lineal. Entonces por eso es que es una aproximación. Pero es una aproximación que es relativamente buena, de acuerdo a lo que nosotros estamos graficando aquí. Entonces, dado que la aproximación es buena, uno puede decir, ya, el método está bien. Y si es que además me asegura la estabilidad con unos ciertos parámetros bien adecuados, ¿cierto? Con el delta t relativamente grande me refiero a que no es necesario tomar milésimas de segundo como delta t. Si es que me asegura la estabilidad, entonces, perfecto. Tengo las dos, la combinación de dos cosas. Entonces, claro, uno dice, beta igual a un medio y gamma igual a un cuarto, es incondicionalmente estable, es decir, me va a dar un resultado siempre, pero ese resultado está condicionado a la precisión que yo puedo obtener haciendo esta discretización extraña de aceleración constante en el tiempo. ¿Ya? O sea, ahí pierdo un poco de precisión versus escoger beta igual a un medio y gamma igual a un sexto. ¿Ya? Entonces, normalmente la selección de parámetros es esta que está aquí abajo, porque es precisa, uno gana precisión sin perder en estabilidad, ¿ya? O sin perder tanto en estabilidad, porque la verdad es que no tiene mucho sentido ponerse tan exquisito con el delta de tiempo. El delta de tiempo normalmente es chico. Ya, vámonos entonces a nuestras formulitas. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros parámetros de entrada, la masa, el amortiguamiento, la rigidez, K, nosotros hacemos unos cálculos iniciales que son los que están aquí. ¿Ya? Entonces vamos a volver sobre esta diapositiva
cuando nosotros queramos calcular los valores constantes del método. Todos estos 3 valores, o sea, en realidad son 5. Estos 5 valores que yo tengo aquí son valores que son constantes, se calculan una sola vez. Y después vamos a ir y vamos a calcular todo este conjunto de parámetros, ¿cierto? Y estos se van a calcular, pero de forma recursiva, para cada paso de tiempo. ¿Ya? El petongo I más 1, el UI más 1, la velocidad y la aceleración se calculan para cada paso de tiempo sucesivo. ¿Ya? Vamos con el problema. Vamos a programarlo después, pero primero vamos con el problemita para tener parámetros y para que ustedes vean cómo hacer esto de las unidades, que en la ayudantía pasada no jugaron una mala pasada, pero no alcanzamos a revisarlo. Contextualicemos un poquito. Debido a la sequía que afecta a la región de Valparaíso, una agricultora decidió construir un estanque en el que guardará el agua que cae durante la época más lluviosa del año para aprovecharla en otros momentos del año. Para satisfacer la demanda, utiliza un estanque cilíndrico de 4 metros de diámetro y 2 de altura. En la figura de la página siguiente se muestra el estanque. ¿Ya? Esta es una vista lateral del estanque. La idea es que este estanque nosotros lo calculemos estando lleno. Y esta es más o menos lo que están pensando, ¿cierto? Aquí arriba tengo un estanque que es de hormigón. Y aquí abajito tengo unos perfiles que son perfiles cuadrados de 200 por 200 por 3. ¿Ya? Los que se indican acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, un ingeniero lo ayuda con el diseño estructural, deciden construirlo completamente de hormigón, el estanque, incluyendo la tapa superior con un espesor de pared de 10 centímetros, una pared bien gruesa. Lo elevan a una altura total de 3 metros desde el suelo utilizando 2 marcos de perfiles de acero rectangulares, tal como se indica en la figura siguiente. ¿Ya? Entonces aquí abajito nosotros tenemos una estructura reticulada que vendrían siendo estos marcos, que es uno, que el que nosotros estamos viendo es uno, pero detrás hay otro, ¿ya? Cosa de que tengamos ahí la idea de que hay uno adelante y otro atrás. ¿Ok? Entonces son 2 marcos que trabajan en conjunto. ¿Ya? ¿Qué más dice? El ingeniero está preocupado por el desempeño sísmico de la estructura, especialmente ante sismos de gran intensidad, por lo que decide realizar un análisis dinámico de la estructura utilizando el método de Newmark. Utilizará como sismo de diseño el terremoto 2010, obteniendo el registro de la estación sismológica más cercana. Consideraciones. Puede despreciar la masa de los perfiles de acero y considere el estanque lleno. Ya, vámonos con nuestro dibujo. Aquí hay algunos datos adicionales. Perfiles de acero A36. En realidad no me va a servir de mucho porque lo que yo tengo que saber aquí es el módulo de elasticidad. Pero el módulo de elasticidad de acero sabemos que es súper constante. Perfiles cuadrados de 200 por 200 por 3, ¿cierto? Estos son unos perfiles tubulares huecos cuadrados. Todas las uniones se pueden considerar rotuladas. Vamos a discutir sobre eso en un momento. Comportamiento lineal elástico, ¿cierto? Si es que no es lineal elástico, entonces tendríamos que añadir a los datos un patrón de comportamiento como los que vimos en la clase, ¿cierto? Tendríamos que tener una curva constitutiva. Y además el marco mostrado se repite 2 veces, una más en profundidad, ¿cierto? Tenemos uno aquí y tenemos uno más en profundidad del plano de la pantalla. Ahora volvamos sobre el punto 3. Todas las uniones se pueden considerar rotuladas. ¿Qué implica esto? ¿Qué efectos tiene sobre el sistema que las uniones estén rotuladas? Jueguen. Que las diagonales aguantan, por decirlo así, la estructura, la mantienen estática. Ya, perfecto. Eso es la conclusión final, digamos. Ya sacaste completamente la conclusión hasta el final. Me dice, las diagonales son las que mantienen la estructura, son las que resisten finalmente las cargas laterales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las columnas? ¿Las columnas resisten algo? Axialmente sí, pero lateralmente nada. De eso se encargan Exactamente. las diagonales. Las diagonales. Exactamente. Esa es justamente la respuesta que esperaba. ¿Ya? El sistema, dado que si es que todas las uniones son rotuladas, lo que significa es que las columnas no van a ser responsables de tomar momentos flectores. Y si es que las columnas no son responsables de tomar momentos flectores, entonces van a girar, simplemente van a girar. Entonces van a estar en su condición vertical y van a girar sin mediar ninguna fuerza. Entonces la rigidez está asociada solamente a la rigidez de las diagonales.
¿ya? Yo la rigidez lateral de las columnas no la puedo considerar dentro de mi sistema, ¿ya? Ahora, esa es una consideración que es bien conservadora en cierto sentido. Es conservadora en el sentido de que me va a dar más desplazamientos, pero posiblemente me va a dar menos fuerzas para el diseño, ¿ya? Ahí hay que tener ojo porque estas consideraciones de modelo tienen efectos en los resultados que uno obtiene. Entonces ahí hay que entrar a darle vuelta un poco a, mm, tengo que diseñar la estructura o tengo que diseñar las uniones de manera que no transmitan momento, porque si transmiten momento, yo no diseñé el marco para resistir momentos vectores. O sea, ahí tengo un problema. Pero eso, en eso vamos a entrar después. Pensemos en que entonces tenemos solamente que las diagonales resisten. Vámonos a la pizarra. Necesitamos de la pizarra en este momento. Ahora, esto que está aquí, yo lo voy a modelar como un sistema de un grado de libertad, porque el estanque lo voy a considerar lo suficientemente rígido como para que se pueda obviar cualquier deformación que haya aquí arriba. ¿Ya? Entonces, el estanque, y esa es una primera consideración de modelo, el estanque va a aportar únicamente masa, no va a aportar rigidez. Entonces, el estanque me da lo mismo. Pensemos entonces en la rigidez, porque tenemos que calcular la masa, el amortiguamiento y la rigidez de nuestro sistema. ¿Cierto? Estos son los datos para el método de Newmark. Entonces siempre tenganlo súper clarito. Cuando ustedes quieran calcular la respuesta dinámica de cualquier estructura, necesitan masa, amortiguamiento, rigidez. La masa proviene de la cubicación. ¿Ya? Proviene de cubicar todos los elementos, las cargas que actúan, entre otras cosas. La rigidez proviene del cálculo de rigidez de los elementos que participan, ¿cierto? La rigidez, digamos, lateral, en este caso. No me importa la rigidez vertical porque no voy a hacer el análisis para sismo vertical, sino que lo voy a analizar de forma lateral. Y el amortiguamiento, nosotros le vamos a asignar una fracción de amortiguamiento crítico, ¿cierto? Vamos a decir que nuestro amortiguamiento crítico es del 0,02, ¿cierto? 2%. Nuestro amortiguamiento es del 2% del amortiguamiento crítico y con eso vamos a calcular, ¿ya? Estoy inventando el dato. No es un dato que haya estado en la diapositiva, así que no lo busquen, sino que simplemente lo estoy inventando dentro de los parámetros que son esperables para este tipo de estructura. Y después, a partir de este amortiguamiento, yo puedo calcular que la constante de amortiguamiento C va a ser igual a 2m omega por chi. Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular la rigidez, la masa y la frecuencia natural. Esas son las primeras cosas que necesito y ahí voy a ir anotando todas las unidades de medida para que todo vaya quedando bien claro. ¿Ya? Tengo mi calculadora a mano, vamos a hacer las cosas con calculadora hoy día para ir analizando esto de las unidades que lo habíamos dejado aparte, pero que es una cuestión súper importante. Ya, voy a dibujar mi estructura aquí abajito. Vamos a calcular la rigidez. Cálculo de la rigidez. Tenemos nuestra estructura que está completamente reticulada. Entonces las columnas no participan en la respuesta dinámica lateral, pero están ahí. ¿Cierto? Están ahí resistiendo las cargas verticales. Entonces yo tengo una diagonal hacia acá abajo, una diagonal hacia acá arriba. Entonces, para calcular la rigidez lateral de un sistema, siempre es conveniente dibujar la posición deformada. O sea, la posición deformada de este sistema, hacia arriba está el estanque, no lo voy a dibujar porque lo voy a considerar indeformable. Y aquí voy a dibujar la condición deformada de mi estructura que va a ser esta, ¿cierto? Digamos que se mueve hacia la derecha mi estructura. Eh, Tenemos ahí, esto también va a rotar simplemente. Y aquí vamos a rotar también. Tenemos que esta viga que está aquí arriba simplemente se va a mover hacia la derecha. Y nuestros elementos deformables, que los voy a dibujar en rojo, van a ser este y este que está acá.
Entonces nuestras diagonales son nuestros elementos deformables, por lo tanto la rigidez va a estar condicionada respecto de cuál es la rigidez de las diagonales. Ahora, les pregunto, ¿qué tipo de esfuerzo tiene esta diagonal? ¿Y qué tipo de esfuerzo tiene esta diagonal? Esta de acá tiene compresión. De compresión y extensión, respectivamente. Exactamente, ¿cierto? Tenemos compresión en la diagonal de la izquierda, tenemos tensión o tracción en la diagonal de la derecha. ¿Por qué sabemos eso? Porque si es que nosotros nos acordamos del curso de mecánica de sólidos, esta diagonal, para poder moverse desde este punto hasta este, tiene que primero acortarse, y después girar esa silla. ¿Ya? Y si es que este punto, para poder llegar hasta acá, tiene que primero alargarse, tiene que estirarse esta barra para luego poder llegar hasta acá, ¿cierto? Fíjense que además, esto moradito que yo estoy dibujando aquí, moradito, de color lila que estoy dibujando aquí, corresponde a la compatibilidad geométrica del problema. ¿Ya? Porque yo tengo solamente, yo conozco por fórmula la rigidez axial de la barra, pero no conozco cuánto es la rigidez lateral del sistema. La rigidez lateral del sistema va a depender del ángulo. Pero, y esto los voy a obligar a que me crean en este momento, la rigidez, ya sea a tracción o a compresión de la barra, va a ser la misma, ¿ya? Porque la compatibilidad geométrica termina siendo la misma finalmente. Entonces yo voy a trabajar solamente con una barra para poder demostrar cuál es la rigidez de una sola barra en tracción y luego se la voy a aplicar a la cantidad de barras que hayan en el sistema, ¿ya? Pero esa es la idea. Yo necesito conocer cuánto es la rigidez para este desplazamiento, o sea, si es que yo le aplico una fuerza aquí a este sistema, cuánto es el desplazamiento delta que yo obtengo en la horizontal, para poder calcular la rigidez lateral de la barra. ¿Ya? No es la rigidez axial, porque la rigidez axial, ¿cuánto es la rigidez axial de una barra? La K axial de una barra. F y hilo, ¿no? F yield, No, no. sí, se puede establecer en términos de las funciones de fluencia, ¿cierto? Por ahí me dicen EI partido por L. Pero aquí, ojo, cambiemos un poquito los términos, porque L partido por E, tenemos términos dando vueltas por ahí. Ya, vamos a borrar aquí. ¿Se acuerdan de esta fórmula? P por L es igual a delta E. ¿Se acuerdan de esa formulita? El PLADE se le llama en algún momento. Entonces esta formulita lo que me dice es que P va a ser igual a por E partido por L por delta. Entonces la rigidez axial de una barra es A por E partido por L. ¿Ya? Entonces yo tengo que el AE partido por L es la rigidez, pero en dirección axial. Pero aquí yo tengo una carga lateral aplicada, que me genera una carga axial. Entonces necesito hacer un proceso de cálculo del sistema para poder llegar a la rigidez lateral. Vámonos entonces a analizar una barra. Vamos a colocarle aquí la fuerza F. Vamos a decir que la barra tiene un ángulo alfa respecto de la horizontal. Estoy dibujando una barra cualquiera, cosa de que ustedes después digan, ah, mira, si yo le meto una barra a mi edificio, pueden hacer ese análisis después cuando el profe les dé el proyecto del Burj Khalifa de Dubái. Ese es el proyecto. No les dijo el profe, ¿cierto? Van a tener que modelar los edificios de Dubái. Entonces, cuando el profe les dé su proyecto, les va a decir, ya, arreglen el sistema si es que se pasan de los valores de derivas de entrepiso. Ah, interesante, Sebastián. Súper interesante ese comentario. Efectivamente, ese edificio, los edificios de Dubái, tienen la posibilidad de ser mucho más altos porque no tienen cargas laterales importantes, sísmicas, pero sí tienen el problema del viento, entonces tienen que diseñarlos para el viento y además igual consideran el sismo como parte de, porque nadie va a hacer el periodo de retorno de ese edificio debe ser como de 5.000 años más o menos. Ya, entonces nosotros tenemos nuestra barra aquí, le vamos a estar aplicando una fuerza lateral, el sistema está impedido de moverse hacia arriba o hacia abajo,
ya está impedido de moverse producto de la columna. Entonces se le transfieren cargas adicionales a las columnas producto de de la carga lateral del sistema. Eso es una cosa interesante, pero no lo vamos a analizar porque si no voy a estar dando y divagando mucho rato. ¿Ya? Entonces, dada la fuerza lateral, dada esta fuerza F, que la voy a anotar un poco más allá, dada esta fuerza F, nosotros vamos a, este sistema se va a desplazar lateralmente una cierta cantidad que le vamos a llamar delta. Ya vamos a decir que toda esta cantidad que se va a estar deformando hacia la derecha va a ser delta. De hecho, lo voy a dibujar aquí abajo. Y para poder deformar esa cantidad de este elemento, esta barra de largo L, ¿cierto? De largo original L, tiene que estirarse hasta cierto punto y después girar. Y como nosotros decimos que las rotaciones son, como nosotros decimos que los desplazamientos son chiquititos, los giros los estamos representando mediante un desplazamiento perpendicular. Ya esto digamos es una regla que nosotros obtenemos a partir de decir que sí, los desplazamientos son chicos. Y después hay que verificarlo. Pero normalmente no nos damos el tiempo de verificar esas suposiciones, sino que simplemente suponemos cosas y calculamos. Entonces la deformación axial de la barra va a estar dado por, la deformación axial de esta barra va a estar dada por esta cantidad que yo voy a estar marcando aquí. Esta cantidad delta. ¿Cómo se relaciona con el delta mayúscula? Si es que este ángulo de aquí es alfa. ¿Cuánto vale este delta? Coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿cierto? Va a ser el delta multiplicado por coseno de alfa. ¿Ya? Esto, digamos, es la compatibilidad geométrica de nuestro problema. Ahora, nosotros también tenemos la formulita que les comentaba anteriormente, que la fuerza axial P, si es que yo digo, sí, por aquí, dado que el sistema me va a estar resistiendo, o la barra me va a estar resistiendo, con una fuerza P en la dirección de la barra. Nosotros estamos diciendo, dada la fuerza F, aparece esta fuerza P. Y esta fuerza P, nosotros sabemos que es igual a A por E partido por L por delta. ¿Cierto? Relación de fuerza de formación. Y además tenemos la última ecuación, que es la ecuación del equilibrio. ¿Cierto? El último set de ecuaciones proviene del equilibrio, que en este caso sería el equilibrio del punto en el que nosotros estamos aplicando la fuerza. Fuerza F, tenemos por aquí la fuerza P. Esta fuerza P queda en un ángulo alfa. Y por lo tanto, lo que nosotros podemos decir aquí es que P por coseno de alfa va a ser igual a F. ¿Ya? Entonces P va a ser igual a F partido por coseno de alfa. Luego, mezclando todas estas ecuaciones que están aquí, esto lo estoy diciendo más o menos rápido porque no es del interés del curso en general. ¿Ya? Pero obviamente, si ustedes dicen, sí, las diagonales son un elemento fundamental para resistir cargas sísmicas, como que no se concibe que en el curso de ingeniería antisísmica ustedes no puedan analizar cosas con diagonales, ¿cierto? Tiene, como que es obligatorio en algún momento hacerlo. Entonces, si es que nosotros mezclamos toda esta ecuación y las metemos a la juguera, nosotros vamos a encontrar que F partido por coseno de alfa va a ser igual a A por E partido por L por delta, que es delta por coseno de alfa. ¿Cierto? Entonces de aquí despejamos la fuerza, F va a ser AE partido por L por el coseno cuadrado de alfa por delta. Y aquí ustedes pueden observar que estamos justamente obteniendo una relación del tipo ley de Hooke, ¿cierto? En donde esto que está aquí corresponde a mi rigidez lateral. ¿Ya? Entonces, la rigidez lateral de una barra, si es que ustedes agregan una barra que funciona en tracción a su sistema, le agregan la rigidez equivalente a esa que aparece ahí, A por E partido por L por el coseno cuadrado del ángulo que tenga la barra. ¿Ya? Y esa rigidez ustedes la multiplican por la cantidad de barras que tenga su sistema.
¿Ya? Eso. Y el procedimiento es exactamente igual si es que la barra, si es que esta misma barra que yo tengo aquí estuviese en compresión. ¿Ok? Entonces ahora sí, calculémosle la rigidez total a nuestro sistema. ¿Cómo era nuestro sistema? Era esto que está acá. Tengo una barra en tracción y tengo la otra en compresión. Entonces la rigidez total, la rigidez lateral de mi sistema, la voy a anotar un poco, la voy a anotar después porque me imagino que es posible que ustedes después vayan a la, viendo las pizarras y la cosa está súper desordenada. Entonces la rigidez lateral de mi sistema, entonces mi K lateral total, va a ser igual a la rigidez de una barra, A por E partido por L por el coseno cuadrado de alfa, multiplicada por 2. Pero aquí estoy haciendo otra consideración de modelo. ¿Qué consideración de modelo estoy haciendo aquí? Si es que yo digo que estoy multiplicando la rigidez del marco está multiplicada por 2. El mismo ángulo de las diagonales, ¿cierto? Eso es necesario. Eso evidentemente es una consideración de modelo, que las dos diagonales estén en el mismo ángulo respecto al horizontal, ¿ya? ¿Cierto? Que tengan el mismo ángulo respecto al horizontal, eso está perfecto, ¿ya? Pero ¿qué más? Hay otra consideración adicional que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Qué le pasa a las barras cuando se comprimen? Se pandean. Se pandean, ¿cierto? Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es otra consideración adicional de modelo que tengo que tener clarita para poder calcular, que es que la barra que está en compresión me resiste las compresiones que yo voy a poder alcanzar a calcular, ¿ya? Entonces, la barra que está en compresión, yo estoy diciendo que es capaz de resistir la compresión que yo le voy a meter después. Hay que revisarla, hay que ver si es que eso pasa o no, pero es una consideración que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Si es que los elementos que yo estoy marcando ahí en rojo fuesen cables, ¿yo podría considerarlos como que resisten compresiones? No, No, no se pueden considerar como que resisten compresiones. Salvo, salvo que yo les agregue una pretensión. Salvo que yo les agregue tensión adicional a los cables antes de que llegue el sismo. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo les agregue una pretensión, si es que yo pretenso los cables van a quedar apretados y cuando venga el sismo, uno de los cables va a estar resistiéndome lo que al otro le corresponde en términos de compresiones, entre comillas. ¿Ya? Así que, ¿es posible considerar cables trabajando en compresión y en tracción? Sí, es posible, pero siempre y cuando yo les tenga agregado una tensión adicional inicial, ¿cierto? Siempre y cuando yo le tenga una pretensión agregada. Podemos hablar sobre eso más tarde. ¿Ya? Pero en este caso nosotros vamos a pensar que nuestras barras resisten compresiones y por lo tanto tenemos ahí me fui, me desaparecí. Volver en menor calidad. Entonces ahí estamos haciendo esa consideración de modelo. En ese caso la resistencia a la compresión es la misma que de lo que pretensamos. Sí, efectivamente, la resistencia que me va a resistir en compresión, o sea, una vez que se pierda la pretensión, si es que yo tengo el cable pretensado, una vez que llega al punto en el que la pretensión se pierde, yo tengo que ese cable deja de funcionar, ¿cierto? Entonces yo como tengo que pensarlo para que para el desplazamiento máximo esperado el cable siga funcionando. Esa es una forma de estimar cuánta es la tensión que yo le tengo que poner a un cable para que funcione en ambos sentidos. En ambos sentidos, entre comillas. Bien. ¿Por qué más tengo que multiplicar esto? Por 2. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese 2? porque son dos marcos. Porque son dos marcos, ¿cierto? Tengo un marco delante, tengo un marco atrás, entonces tengo ahí mi rigidez lateral. Y listo, tengo mi rigidez lateral del sistema. No voy a agregar nada a las columnas porque como lo discutimos antes, las columnas no funcionan en términos de rigidez lateral. ¿Ya? El área del perfil es el área de un perfil tipo rectangular.
o sea, de un perfil tipo cuadra, ¿ya? Un perfil de 200 por 200 por 3, ustedes pueden calcularla o pueden ir a sacarla de las tablas de perfiles, pero yo lo voy a calcular simplemente como perímetro por espesor. Ya voy a hacer eso. Es una aproximación, pero ya estamos viendo que estamos haciendo muchas aproximaciones, entonces eh, una aproximación más, una aproximación menos. Entonces el área va a ser 4 veces 20 centímetros, la voy a calcular en centímetros cuadrados, 20 centímetros por 0,3 centímetros, ¿ya? Porque el espesor era 3 milímetros. Entonces el área de mi perfil va a ser 20 por 0,3 por 4. Son 24 centímetros cuadrados. ¿Ya? El módulo de elasticidad E son 2100 toneladas por centímetro cuadrado. Eso ya dato del acero. Y el largo L es la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 200 al cuadrado, ¿cierto? Nuestra estructura, el largo de la diagonal es la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 200 al cuadrado, en centímetros. Eso. Y esto da 360, porque este problema yo ya lo resolví antes. Entonces, la raíz cuadrada de 360,6. ¿Ya? Y con eso tenemos, me falta el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que me forma la diagonal respecto del horizontal. Yo tengo que estos son 3 y estos son 2. Entonces el ángulo alfa va a ser igual al arco tangente de 3 partido por 2. Entonces alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 3 medios. Y estos son arco tangente de 3 medios, 56,31 grados. Entonces ahora sí calculo mi rigidez lateral. K lateral lo voy a dejar como K solamente, que después lo voy a usar como K. El K va a ser igual a 4 por el área, 24 centímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad, 2100 toneladas fuerza por centímetro cuadrado, por el coseno cuadrado de 56,31 grados, dividido todo esto en 360,6, perdón, 6 centímetros. Y ahí yo tengo mi rigidez lateral. Son coseno de 56,34. El hecho de que yo vaya calculando con calculadora, lo bueno es que les da espacio a ustedes si es que van copiando lo que estamos resolviendo. Por 2100, por 24, por 4, dividido en 360,6. Me da 171,7. 171,75 en realidad. Toneladas fuerza partido por centímetro. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra rigidez lateral. ¿Qué significa eso? Que yo necesito aplicarle 170 toneladas al marco para que se mueva 1 centímetro. Marco súper rígido. Ahora, el término rigidez es, en términos sísmicos, no depende solamente de la rigidez. Eso es curioso. Que cuando uno dice, sí, esto es súper rígido, uno no puede pensarlo solamente en términos de la rigidez absoluta, sino que tiene que pensarlo en términos de la frecuencia natural de vibración. Uno con la frecuencia ahí dice, esto es rígido, esto es flexible. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos que calcular la frecuencia, vamos a calcular la masa. Cálculo de la masa. Me devuelvo si es que ustedes quieren, si no, avanzamos. Entonces, nuestra masa es la masa de un estanque de hormigón. Sabemos que es un estanque cilíndrico. Vamos a despreciar la masa de los perfiles de acero. Y este estanque de hormigón está formado por una pared de 10 centímetros. ¿Cierto? Y nosotros tenemos dos tapas, una arriba y una abajo,
que también tienen 10 centímetros de espesor. ¿Ya? El diámetro nominal, por así decirlo, es de 4 metros y la altura es de 2 metros. Entonces vamos a calcular la masa de la cáscara de hormigón y después vamos a calcular la masa del agua. Vamos entonces. El área basal de esto va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Pi por 2 al cuadrado. Esto me va a dar pi por 4. Son 12,57 metros cuadrados. El área lateral son el perímetro, ¿cierto? Multiplicado por la altura. El perímetro es 2pi por el radio, sería 2, por la altura que son 2, entonces sería 8 por pi, 25,13. Entonces tengo el área de la cáscara exterior, el área de la tapa inferior, que la tengo que multiplicar por 2 porque tengo tapa inferior y tapa arriba. Entonces el área basal después lo voy a tener que multiplicar por 2 para calcular el volumen. Entonces el volumen de hormigón va a ser igual al área de las dos tapas, 2 por 12,57, multiplicado por el espesor de la tapa, que sería 0,1, más el área lateral, el área de la cáscara exterior, que era 25,13, por también el espesor, 0,1. Entonces veamos cómo nos queda esto, 2 por 12,57 por 0,1, más 25,13 por 0,1. Ya tengo 5,03 metros cúbicos. Entonces, con la cubicación del hormigón puedo calcular cuánto es el peso, ¿cierto? Entonces, el peso total, o vamos, digámosle M. Ya, yo les dije que en realidad no nos complicáramos tanto con que, no, es que esto es masa o este es peso, sino que después analizamos dimensionalmente la ecuación y vemos que nos den alguna unidad que corresponda. Y multiplicamos por G o dividimos por G según corresponda. Entonces vamos a decir, la masa de esta cuestión va a ser igual al volumen de agua que puede contener. ¿Ya? El volumen de agua que puede contener es 12,57 área basal por la altura, por 2, por el gamma del agua. El gamma del agua es 1 tonelada por metro cúbico. Más el volumen de hormigón, que son 5,03 metros cúbicos, multiplicado por el gamma del hormigón, que normalmente uno lo puede considerar como 2,5 toneladas por metro cúbico. Entonces nuestra masa va a ser igual a 12,57 por 2 más 5,03 por 2,5. 37,72. Pongámosle 37,72 toneladas. Esa es la masa de nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, resumen. Se ubican todos los elementos que suman masa a la estructura y lo multiplicamos por se suman todos los volúmenes y lo multiplicamos cada volumen por la densidad que corresponde. ¿Ya? Eso, entonces ya tenemos dos parámetros. Tenemos rigidez, tenemos K, tenemos masa, M. Nos falta uno, nos falta el amortiguamiento, C. Pero el amortiguamiento C nosotros dijimos que lo íbamos a calcular como 2m omega por chi. ¿Ya? El chi ya lo tenemos. El chi dijimos que era 0,02. Pero nos falta m, o sea, nos falta omega en realidad. ¿Ya? ¿Cómo calculamos omega? Simplemente decimos raíz de k partido por m. Entonces esto nos va a quedar como 171,75. ¿Ya? Toneladas partido por centímetro. Toneladas fuerza partido por centímetro. Dividido en la masa, que son 37,72 toneladas. Pero, por el análisis dimensional, nosotros tenemos que multiplicar aquí
por la... Tenemos que multiplicar aquí por G, ¿ya? Que son 981 centímetros partido por segundo cuadrado. Nos va a quedar una estructura súper rígida. Son 171,75 por 9,81 dividido en 37,72 y la raíz cuadrada de esto son 6,68 radianes partido por segundo. Ya recordamos que la frecuencia esta es circular, entonces quedan radianes partido por segundo. La voy a revisar que no me haya equivocado. 171,75 por 981 dividido en 37,72. La raíz cuadrada de esto son 66,83. Perdón, ahí me había equivocado. 66,83. Ya, esto sigue una estructura extremadamente rígida. 2 por pi dividido en esto. Entonces el periodo de esta estructura, periodo t, es igual a 0,094 segundos. ¿Ya? El periodo lo calculo como 2pi partido por t, o sea, 2pi partido por omega. Pero en este caso es solamente anecdótico, porque no lo vamos a usar por ahora. 0,094 segundos es nuestro valor de periodo. Y eso, entonces ahora nos vamos a calcular el C. C es igual a 2 veces la masa, que son 37,72, que son toneladas, multiplicado por la frecuencia natural, 66,83 radianes partido por segundo, multiplicado por 0,02, que es el chi. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 2 por 37,72 por 66,83 por 0,02. 100,83. ¿Y esto en qué unidad queda? Me queda en toneladas partido por segundo. ¿Ya? En realidad estos son toneladas o toneladas fuerza partido por segundo. Que nosotros estamos pensando en esta, vamos a dejarlo como toneladas partido por segundo. Estamos pensando en esta masa como peso en realidad. ¿Ya? Así que son toneladas partido por segundo, pero esas toneladas son como si fuese una fuerza. ¿Ya? Pero ahí tenemos nuestro valor de C. De ahí vamos a analizarlo dimensionalmente para que dentro de las formulitas del método de Newmark nos vaya quedando todo correcto. ¿Ya? Eso, voy a anotar aquí los otros valores. La rigidez K era 171,75 toneladas partido por centímetro. Y nuestra masa, M, era de 37,72 toneladas. Entonces con eso estaríamos. Pues hay que hacer cambios de unidades, pero los vamos a hacer según corresponda de acuerdo al método de Newmark. ¿Ok? Ya, dudas hasta acá. Porque ahora nos vamos a ir a MATLAB. Yo lo tengo abierto. Voy a crearme por mientras un nuevo script. ¿Quedan dudas hasta acá? Parece que no. No, Miguel. Ya. Seguimos entonces. Vámonos a MATLAB. Tengo aquí MATLAB abierto. Tengo un archivo creado, le voy a colocar creador y CLC. Lo voy a guardar al tiro, ¿ya? Para que no me moleste después. Vamos a save, colocarle newmark.m. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar los valores de masa, que eran 37,72. Esto está en toneladas. La rigidez K, que va a estar en 171,75. Esto
estos son toneladas fuerza partido por centímetro. Y nuestra constante C, que van a ser 100,83. Ya esto está en toneladas partido por segundo. ¿Ya? Pero las toneladas en realidad los voy a dejar todos como toneladas, porque en realidad son, sabemos que una tonelada es lo mismo que una tonelada fuerza en realidad. Después hacemos si es que tenemos algún problema dimensional utilizando toneladas como toneladas, multiplicamos por G o dividimos por G según corresponda. ¿Ya? Pero eso va a depender de las formulitas del método. Entonces también, ¿qué es lo que necesitamos aquí? La frecuencia natural ómega, que nosotros sabemos que es la raíz de K, vamos a calcular ese QRT de K partido por M, pero esto nosotros lo multiplicamos por 981 para que nos quede dimensionalmente consistente. ¿Ya? Entonces después lo vamos a necesitar. ¿Y qué más? Nada más. Estaríamos ok. Lo que sí voy a hacer es cargar el terremoto. ¿Ya? Entonces voy a descargar el archivo que yo les dejé subido, lo voy a agregar a los datos de MATLAB. A las 4 hacemos el receso, ya unos 10 minutitos de receso. A las 4 exactas nos detenemos un momento. Voy a descargar el archivo que les dejé subido a la ayudantía, que se llama Sismo, y lo voy a cargar. ¿Ya? Ustedes pueden hacer uso del comando load para cargarlo, porque este archivo está formateado para eso. ¿Ya? Vámonos a MATLAB de vuelta. Otra cosa. Dado que esta ayudantía yo me imagino que va a ser relativamente importante para el desarrollo de su tarea, voy a dejarla subiendo al tiro. Apenas termine la ayudantía, la dejo subiendo, cosa de que a las 7 se voy a meter y esté subida la ayudantía. Ya no me voy a demorar con eso. Muchas gracias, Miguel. Ok, sí, no hay problema. Si esa cosa que no se me olvide, eso, la verdad es que me lo dije, me lo dije a mí mismo para que no se me olvide hacerlo. Ya, entonces yo Miguel, tengo aquí. Sí, dime. disculpa, ¿me puedes repetir por favor el último línea de código? Ahí es para cambiar las unidades, ¿o no? El En la 980 W. el 981 sí, el 981 es para eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? La rigidez K está en toneladas partido por centímetro y la masa está en toneladas. Entonces la división de esto, de K partido por M, me queda en 1 partido en centímetro. Entonces la raíz cuadrada de 1 partido en centímetros no es una unidad que corresponda a unidad de frecuencia. Entonces por eso lo multiplico por 981, que es centímetros partido por segundo cuadrado, para poder llevarlo a omega igual a radianes partido por segundo. ¿Ya? Ese es el... Ya, bacán, gracias. Ahora, en realidad esto es 1 partido por segundo. Ya los radianes cuentan como unidad de 1, pero uno suele colocarle radianes partido por segundo para diferenciarlo de la frecuencia a secas. ¿Ya? La frecuencia a secas que es 1 partido el periodo. Ya, vámonos entonces con las formulitas de Newmark para poder alcanzar a programar algo antes de nuestro break. Estoy aquí proyectando la pantalla. Voy a proyectarlo en grande esto para que se note. Entonces tenemos la masa, el amortiguamiento, la rigidez. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el vector de fuerzas. Ya lo voy a importar. Voy a importar nuestro vector de fuerzas y a partir de ese vector de fuerzas, que son las aceleraciones de nuestro terremoto en realidad, voy a sacar cuál es el delta de tiempo. Ya voy a sacar también el delta t, que está ahí abajito en la fórmula. Entonces nos vamos a load sismo.txt. Veamos qué es lo que... Bueno, voy a ejecutar esto para que se vayan guardando mis variables aquí abajito, que ustedes tienen que cargue la variable sismo. En este caso la puedo cargar directamente con el comando load, porque no tiene texto. Entonces, la segunda columna la voy a extraer como mi vector de fuerzas, como mi vector P. Estas aceleraciones deben estar en términos de G. Si es que ustedes tienen dudas respecto de eso, grafiquen. ¿Ya? Voy a sacar P y T y el T va a ser igual a sismo en 2 puntos, 1, ¿cierto? La primera columna. Y el P va a ser igual a sismo en 2 puntos, 2. Y vamos a plotear T, P. ¿Ya?
Porque la verdad es que no estoy muy seguro de si esto estaban en G o no. Pero ahí efectivamente como que queda demostrado, porque las unidades, el rango de valores es de 0,6 a 0,8, entonces es razonable pensar que está en unidades o en términos de G, ¿ya? Y no en unidades de metros partido por segundo cuadrado. Alrededor de 1 o 2G. Esas son las aceleraciones típicas de los terremotos chilenos. Así que si es que tienen algún terremoto chileno que tenga menores aceleraciones que eso, es un terremoto chico. Eso, entonces tenemos ahí nuestro plot de coma P. Este sismo, lo que sí no me recuerdo era si es que este sismo estaba corregido. ¿Ya? Podemos evaluarlo después. Ya no lo vamos a ver ahora, pero después lo podemos evaluar. Ya, entonces tenemos T, P, estaba en unidades de G, entonces en realidad estos son las aceleraciones del sismo, lo voy a colocar así, AS, ¿ya? Porque son las aceleraciones del sismo, y nuestro vector de fuerzas, que es las fuerzas que nosotros efectivamente le vamos a aplicar al sistema, son menos la masa por la aceleración del sismo, ¿cierto? Siendo dimensionalmente consistente, nosotros aquí tenemos que reconocer la unidad de medida en la que está esto, ¿cierto? La masa la tengo en toneladas y las aceleraciones del sismo las tengo en unidades de G. Si es que yo lo dejo así, lo que va a pasar es que la unidad de fuerza va a quedar en toneladas fuerza. Ya no va a quedar en toneladas por centímetro partido por segundo, sino que queda directamente en unidades de fuerza. Así que lo voy a dejar exactamente como viene. Porque estas aceleraciones, como vienen en unidades de G, simplemente esto me queda en toneladas, pero toneladas fuerza. ¿Ya? Entonces esto es un vector de fuerzas, efectivamente. ¿Okay? No le voy a dar más vuelta. No voy a multiplicar por 981 ni nada. Sino que voy a estar completamente seguro de que estoy trabajando en toneladas fuerza. Esto lo voy a eliminar porque ya lo usé. No me interesa estarlo ploteando, porque quizás lo podría necesitar en algún otro momento, así que lo voy a dejar comentado. Ya, ¿con qué seguimos? ¿Seguimos o paramos acá? El delta T, quizás faltaría. Ah, verdad, sí. El dt, que es igual al tiempo en la posición 2. ¿Ya? Normalmente ustedes pueden hacer esto. ¿Ya? Normalmente se puede hacer eso porque voy a abrirlo aquí. El tiempo en la segunda posición es el primer delta tiempo, ¿cierto? Es T2 menos T1, pero el T1 como es 0, el T2 trae directamente el delta de tiempo. ¿Ya? 0,01. ¿Ya? Dejémoslo hasta acá, vámonos al break y nos vemos en 10 minutos. A las 4:05 volvemos y seguimos programando. ¿Ya? Ya, pues, nos vemos entonces en 10 minutitos. Ya, seguimos. Bueno, ya, pues entonces estamos programando esta cuestión. Hay que tener ojo con las unidades nomás, pero démosle con las fórmulas. Vámonos a las fórmulas. Fíjense que aquí yo tengo una aceleración inicial, ¿cierto? Que es P sub 0 menos C por U sub 0 menos K por U sub 0 partido por R. Normalmente la aceleración inicial se calcula usando esta fórmula, pero la verdad es que el P sub 0 normalmente es 0. Entonces, si es que el P sub 0 es 0 y mis otras dos condiciones iniciales son 0, entonces mi aceleración inicial va a ser nula. ¿Ya? Entonces no la voy a calcular, sino que simplemente debe ser 0. Chao. Pero lo que sí me permite hacer esto es crear, o en realidad lo que me indica esta fórmula es que yo lo que necesito en primera instancia es crear o predefinir unos ciertos vectores que van a ser los que yo voy a ir llenando después. ¿Ya? Voy a llenar o voy a crear un vector de puros ceros para el desplazamiento, un vector de puros ceros para hacer la aceleración y un vector de puros ceros para el desplazamiento, para la velocidad, ¿verdad? Dije lo mismo dos veces. ¿Ya? Entonces, para poder crear estas condiciones iniciales, no las voy a hacer diciendo U0 va a ser igual a 0, sino que lo que voy a hacer es decir, el vector U va a ser un vector de ceros
el vector U va a ser un vector de ceros de una fila, o en realidad podría ser al revés, podríamos pensarlo de esa forma. Un vector de ceros vertical que va a tener la longitud de t filas, cosa de que tenga la misma cantidad de filas que el vector t, que el vector de tiempos, y una pura columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a predefinir el vector desplazamiento, el cual después vamos a ir llenando de forma recursiva, pero ustedes pueden ver que tiene la misma longitud que el vector de tiempos. Yo tengo la misma cantidad de pasos de tiempo que datos del vector U. Y este vector U, en la posición 1, que es esta posición 1,1, este vector U en esta posición es la condición inicial. ¿Ya? Entonces este de aquí va a ser nuestro U sub 0. Entonces por eso les decía que vamos a estar, además de definiendo o predefiniendo el vector, estamos diciendo que estamos dándole también inmediatamente las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces voy a crear las condiciones iniciales y los vectores, o prelocalizar los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración, los que voy a ir rellenando más adelante. Aquí colocamos predefinir vectores a llenar. Ahora sí, calculemos los parámetros constantes. Estos parámetros constantes tenemos que revisar que queden dimensionalmente consistentes. A1 los voy a ir anotando también al mismo tiempo dentro de mi pizarra. 1 dividido en beta por delta t al cuadrado por m más gamma partido en beta por delta t por c. La masa está en toneladas, el c está en toneladas partido por segundo. Observen que gamma y beta son parámetros adimensionales, los voy a definir también antes de, y el delta de tiempo es en segundos. Entonces esto me va a quedar en toneladas partido por segundo cuadrado, y esto me va a quedar en toneladas partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces me va a quedar dimensionalmente consistente con las unidades en las que lo estoy trabajando. ¿Ya? El C está en toneladas partido por segundo, sí. Entonces esto me va a quedar dimensionalmente consistente sin hacer ningún cambio de unidades. Ya, vámonos a la formulita. Entonces este A1 va a ser igual a 1 dividido en beta por delta t al cuadrado por la masa, más gamma partido en beta por delta t por c. ¿Ya? Y vamos a definir aquí arribita los parámetros beta, que va a ser igual a 1/2, y gamma, que va a ser igual a 1/6. ¿Ok? Entonces esta está dimensionalmente consistente y sus unidades son en toneladas partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Vamos ahí. Ok. A2. ¿A2 en qué unidad queda? Vamos a revisarlo. El A2 es igual a 1 dividido en beta por delta t por m, más gamma partido por beta menos 1 por c. Ya queda en toneladas partido por segundo en este caso, ¿cierto? Metros partido en delta t me quedan toneladas partido por segundo, y el c está en toneladas partido por segundo, estamos perfectos. Esto no hacemos nada. Entonces decimos que este es 1 dividido en beta por delta t por m, más gamma partido por beta menos 1 por c. Y esto queda en toneladas partido por segundo. El A3. ¿Qué es el A3? Vamos a revisarlo. Me van avisando si es que cometo algún error en la programación, porque si no, para que me vayan revisando igual al tiro si es que están correctas las fórmulas. El A3, fíjense que me va a quedar esto en toneladas, ¿cierto? Y el C por delta T me quedan toneladas directamente, ¿cierto? Porque los delta T se me van a ir con el C. Entonces no hay que hacer ningún cambio de unidades tampoco. 1 dividido en 2 beta menos 1. Yo lo estoy copiando aquí en la pizarra primero. Después va a quedar todo esto anotado. Pero es para no tener que estarme devolviendo a cada rato a revisar la diapositiva por las fórmulas. Volvemos entonces a MATLAB.
Entonces tenemos aquí 1 dividido en 2 por beta. 1 dividido en 2 por beta. Menos 1. Me faltó el paréntesis. 1 dividido en 2 beta menos 1 por la masa. Más el delta T por gamma dividido en 2 por beta. Menos 1 por C. ¿Ya? Y esto me queda en toneladas. ¿Ok? Y ahora calculamos nuestro valor del catongo, que es K más A1. ¿Ya? Catongo va a ser igual a K más A1. Y aquí empezamos con algunos problemitas, ¿cierto? Porque el K, nosotros sabemos que está en toneladas partido por segundo, ¿ya? Mientras que A1 está en toneladas partido por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que al K yo lo voy a tener que multiplicar por G para que me quede en toneladas partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Fíjense que este está en toneladas partido por centímetro. Si lo multiplico por centímetros partido por segundo cuadrado, me quedan toneladas partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces este K lo voy a tener que multiplicar por 9,81. ¿Ya? Y hay que tener ojo con eso. Entonces esto está en toneladas partido por segundo cuadrado. Con eso se acaban mis parámetros constantes y pasamos a los que son los parámetros recursivos. Algo habíamos alcanzado en la ayudantía pasada con lo que eran el cálculo recursivo paso a paso. En este caso las fórmulas son estas que están aquí. ¿Ya? Entonces tengo que el petongo va a ser igual a la fuerza, que recordemos que está en toneladas, más A1 por UI, más A2 por UI punto, más A3 por UI 2 puntos. Vamos a crear un ciclo for entonces para poder rellenar este vector. ¿Ya? Vamos a crear un ciclo for y desde 2 hasta la longitud del vector t, ¿ya? O la longitud del vector u, que es lo mismo. ¿Por qué parto de 2? ¿Ustedes se acuerdan de por qué partíamos de 2, cierto? Porque teníamos la condición inicial. Porque tenemos la condición inicial, exactamente. Tenemos la condición inicial y no quiero rellenar esa, sino que quiero rellenar las siguientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir diciendo? Vamos a decir que nuestro petongo en I más 1 va a ser igual a nuestro... vamos a crear aquí un... Voy a compartir pantalla, así puedo estarme dando vuelta con esto. Ustedes pueden ver ahí. Vamos a dejar la diapositiva y MATLAB. Entonces nuestro petongo en I más 1, que en este caso va a ser en I, va a ser igual a P en I más A1 por UI más A1 por el U en I más A2 por B en I más A3 por A en I. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos este es digamos, el U, este de aquí es U punto y este de aquí es U 2 puntos. Entonces lo estoy reemplazando como U, V y A en cada caso. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el petongo en I más 1 lo estoy reemplazando por I porque es el siguiente, digamos, porque yo voy a partir desde el 2, va a ser igual al P en I, que este era I más 1 en la fórmula, y estos de acá les voy a restar 1. En realidad tengo un pequeño desfase, pero en realidad se entiende, ¿cierto? Porque estos que están evaluados en I, están evaluados en I más 1 en las fórmulas, y los que están evaluados en I menos 1 aquí, están evaluados en I en las fórmulas, ya que son los anteriores. Nosotros los vamos a entender de esa manera. Este petongo sí no lo tengo definido. Ya, vamos a crear también un vector de ceros de length de t, 1 para el petongo. En realidad no es necesario guardarlo. Ya, este no es estrictamente necesario irlo guardando, pero sí es conveniente. Entonces, este P está en toneladas. Este A1 está en toneladas partido por segundo cuadrado. Multiplicado por el U,
que es un desplazamiento en centímetros, esto nos va a quedar en toneladas partido por segundo cuadrado por centímetro, ¿ya? Lo que significa que tengo un problema dimensional entre esto y esto que está acá, ¿ya? Porque el P nosotros recordemos que lo teníamos en toneladas, lo voy a dejar así nomás, toneladas, y esto que está aquí me queda en toneladas partido por segundo cuadrado por centímetro, ¿ya? Entonces ahí tengo un pequeño problema dimensional. Ahí vamos a ver en qué me conviene dejarlo, ¿ya? Porque esto depende de las fórmulas que vengan más adelante. Pero lo vamos a dejar aquí, revisar unidades. Seguimos con las siguientes fórmulas. El UI más 1 va a ser igual a PI más 1 dividido en catongo, ¿ya? Entonces, el UNI va a ser igual a el petongo NI, dividido el catongo, ¿ya? Y aquí es donde yo les decía que me convenía avanzar un poquito para saber en qué unidad me convenía dejar el PNI, ¿ya? Si es que me conviene convertir todo esto, que está en las mismas unidades, o si es que me conviene convertir este, ¿ya? Veamos, este petongo, veamos en qué unidad está el catongo. El catongo está en toneladas partido por segundo cuadrado. Entonces, en teoría, el petongo, para que este U me quede en centímetros, el petongo debería estar en toneladas por centímetro partido por segundo cuadrado, ¿ya? Que es justamente la unidad en la que queda esta multiplicación, y esta otra multiplicación, y esta otra multiplicación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este PNI lo voy a multiplicar por G. Entonces, este P, que era este P que estaba aquí, lo voy a multiplicar por 981. ¿Para qué? Para que me queden toneladas por centímetro partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Me quedan estas unidades, pero estas unidades son consistentes con las unidades del catongo, ¿ya? Porque el catongo está en toneladas partido por segundo cuadrado. Entonces la división entre esto y esto me queda en centímetros, ¿ya? Entonces este desplazamiento me va a quedar aquí en centímetros. Y esto que está aquí está en toneladas por centímetro partido por segundo cuadrado. ¿Okay? Este fue el análisis que nosotros no hicimos en el ejercicio anterior, que lo estamos agregando aquí para ejemplificar de mejor forma. Entonces, luego tengo el BNI, la velocidad, gamma partido en beta por delta t, gamma partido en beta por delta t, por el UI más 1 menos UI, ¿cierto? En mi caso va a ser UI menos 1, por U en I menos U en I menos 1. Más 1 menos gamma partido por beta, más 1 menos gamma partido por beta, por la velocidad, B en I menos 1, más delta t por 1 menos gamma partido en 2 beta, delta t por 1 menos gamma partido en 2 por beta, por la aceleración. ¿Ya? Y es la aceleración anterior, entonces le coloco I menos 1. Y la aceleración en I va a ser igual a falta aquí un igual. La aceleración en I, que es el último que me falta por calcular, 1 dividido en beta por delta t cuadrado, beta por dt al cuadrado, por el delta U, UI más 1 menos UI, por U en I menos U en I menos 1, menos 1 dividido en beta por delta t, por la velocidad en I, menos 1, por B en I menos 1, más, menos, 1 dividido en 2 beta menos 1, 1 menos 2 por beta, 1 dividido en 2 beta, perdón, menos 1, por la aceleración en I menos. ¿Ya? Dimensionalmente, las ecuaciones que están aquí abajito, ¿qué son?
o en qué unidades me quedan. Estos desplazamientos están en centímetros, entonces esto está en centímetros, dividido en delta t me quedan en centímetros partido por segundo. Esto está en velocidad, centímetros partido por segundo, eso va a estar correcto, y la aceleración la estoy multiplicando por delta de tiempo, entonces esto me va a quedar inmediatamente en centímetros partido por segundo. Entonces todo está centímetros partido por segundo. Y lo mismo va a pasar con esto me va a quedar en centímetros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es relativamente fácil, las dimensiones de este y este ya están consistentes entre sí. La única que había que revisar era esta, la cosa de estar correctos en el análisis. Y con eso estaríamos completos, y lo único que voy a agregar aquí va a ser vamos a crear un subplot, 1, 3, 1, t,1, subplot 1,3,2. Vamos a crear subplots para graficar la velocidad, el desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Ya? Pero con esto ya estamos listos con las fórmulas del método de Newmark. ¿Ya? Y ya las revisamos dimensionalmente, entonces deberían estar correctas y nuestros resultados deberían estar ok. Disculpa, tenía una consulta. El Dime. A1, A2 y A3, Ujú. ¿a qué? Que llegué un poco tarde. A1, A2, A3, ¿a qué se refería? Estos valores de acá son unos valores constantes que dependen del método de Newmark. ¿Ya? Están en la diapositiva. Son estos valores que están aquí. A1, A2 y A3. Ah, ya. ¿Ya? Pero estos Vale. métodos, dado que llegaste tarde, te lo explico un poquito más en detalle. Estos son valores constantes que se desprenden de las fórmulas del método de Newmark. Pero como son constantes, nosotros los calculamos al principio y no los metemos en el ciclo. Pero lo que sí hay que estar claro es que hay que ser dimensionalmente consistente. Hay que echarles un ojo a esto, en qué unidad están, para poder después revisar en qué unidad quedan estos A1, A2 y A3, y verificar en qué unidades me quedan al multiplicar por velocidades, aceleración y desplazamiento. Bien, ese es el detalle que hay que tener con esos parámetros. Vale. Vale, Miguel, gracias. ¿Ok? Ya, veamos cómo funciona. Esto ya debería estar ok. No funciona. Ya tenemos aquí un problema. No sé en qué puede estar el problema. Puede que esté la aceleración, a ese vector de P. Sí, son solo ceros, pero deberían irse reemplazando, irse calculando en cada paso aquí, dentro del ciclo for. Eso tenemos ahí una... Ah, ¿saben qué creo que pasa aquí? Claro, todo está valiendo cero nomás. Tengo un problema de método. Deme un segundo, me parece que debería haber algún error aquí en algún lado. U, V y A. Aceleración, velocidad, desplazamiento. U, V y A.
Los RTP están ok. Probamos con un cuarto, que quizá el sistema no me está dando correctamente. No, está... Si que ven algún problemita, me lo hacen notar, ¿ya? Para no estarme dando vuelta tanto en lo mismo. Miguel, Pero, no es cosa de Zoom nomás, porque sabéis que te he estado siguiendo en paralelo y ujú. al hacer Zoom igual me cambia un poco la gráfica. Ya, sí, puede ser que, porque eso lo que significaría es que al final como que el gráfico se destruye, ¿cierto? Se tiende a ser infinito, justo cerca del final, pero no debería pasar eso. No, es posible que, ahora lo otro que puede ser es que el sismo esté, ves que cerca del final como que se vuelve, como que tiende a irse un poco, a desordenarse un poco el resultado. Eso no debiese ser así. Debiese, a ver, déjame hacerle un zoom aquí en este tramo. Claro, de hecho igual son periodos súper grandes. Claro, no debería. El omega 66,83. El omega está ok. Em, tengo que haber cometido algún error en las fórmulas, porque en teoría debería estar dando ok. Por lo menos algún resultado debería estar dando, aunque no sea dimensionalmente correcto, pero algún resultado debería estar dándome el método. Bueno, para eso lo tengo programado acá. Para eso lo tengo preprogramado, el método Newmark. Vamos a revisar aquí las fórmulas. 1 dividido en beta por delta t al cuadrado por la masa, gamma dividido en beta por delta t por c, 1 dividido en beta por delta t por m, gamma partido por beta menos 1 por c, 1 dividido en 2 beta menos 1 por m, más delta t por gamma dividido en 2 beta menos 1 por c. ¿Cuál es el problema? A ver, que tengo tiendo a pensar que puede ser problema del sismo. Como no está corregido, puede ser problema del terremoto. Que está mucho rato con El la P igual tiene selección hartos mudas. valores cero al principio. El P, sí, sí tiendo a pensar que puede ser problema de eso. No lo había probado, la verdad. No. Déjenme probarlo con otro terremoto a ver si es que HLE.txt. Este va a ser igual a un vector de 0, Miguel, creo que es por el terremoto. Probaste con otro terremoto y da bien. No, lo que pasa es que estaba viendo la fórmula porque también te seguí el vector de aceleraciones que creamos y el vector de velocidades. Ujú. Ambos son cero y en el caso del vector de desplazamientos también es cero hasta la fila 252. Entonces te va a dar cero prácticamente para los primeros. Y Ah, todo se claro. desprende de eso. Así que Tenemos un problema de precisión de los valores del sismo. Ya, vamos a tratar de eliminarle algunos valores a este sismo. Eso puede que... a ver, porque
Eh, Se supone que deberíamos tener 34.000 puntos. Sí, voy a probar con el otro terremoto que tenía aquí. Voy a crear el vector de tiempo, sí, porque no lo tenía. Lo tenía programado acá nomás. ¿Dónde está el vector de tiempos? Listo. Lo voy a robar de acá nomás para no perder tanto tiempo. La frecuencia de muestreo son 100. Ya, veamos si es que... No, tenemos un problema con el método. No es el terremoto. Hay una ecuación que está dando problemas. Debe haber una ecuación por ahí que debe estar dando problemas. Uno menos gamma partido en beta. Ya revisé todos los valores de constantes y eso estaban ok. 1 dividido en beta por delta del cuadrado por UNI menos UNI menos 1, BNI menos 1, ANI menos 1. El P tiene valores normales, pero el petónico es el que se desordena. Y se desordena por culpa del algoritmo repetitivo. Me parece que puede que haya alguna multiplicación en donde debería haber una suma. Dividido en beta por delta al cuadrado. Vamos a revisar estas fórmulas que están aquí abajo. Gamma dividido en beta por delta t. Gamma dividido en beta por delta t. Perfecto. Por UNI menos UNI menos 1. UNI menos UNI menos 1. Más 1 menos gamma partido en beta por BNI menos 1. Más el delta de tiempo por 1 menos gamma partido en 2 beta por la aceleración en menos 1. Eso debería estar ok. Y la aceleración 1 menos beta por delta al cuadrado. 1 dividido en beta por delta al cuadrado por UNI menos UNI menos 1. Menos 1 partido en beta por delta t por la velocidad de mi menos 1 partido en 2 beta menos 1. Ah, aquí está. ¿O no? 1 dividido en 2 por beta. Sí, es esto ok. Por la aceleración anterior. Sí, y eso que fui súper cuidadoso al crear un vector de aceleraciones diferente. Aceleraciones ceros. No, no es eso. Miguel, ¿Sí? ¿sabes qué? No sé si tiene que ver con que, al parecer, como tenemos definido el
desde un principio el U, como con ceros, al tomar el I-1 está tomándolo como de cero del principio, parece. Bueno, puede ser como eso. Pero, claro, pero debería partir desde el 2. A Pero ver, cuando tomamos, por ejemplo, un valor de U I-1, U en I-1. ¿qué valor sería ese el U en I, por ejemplo, evaluado en 1? Claro, si es que I estuviese evaluado en 1, esto debería tomar 0, U en 0. Pero ahí me debería chillar al tiro el error. Pero como estoy partiendo el I desde 2, no debería ser ese el problema. Eh, Miguel, ¿Sí? no sé si sea, pero yo lo estoy revisando con el que hicimos con mi grupo y Ujú. en las ecuaciones tenemos lo mismo definido, pero la verdad, no sé, estoy seguro. Por ejemplo, nosotros definimos una matriz con tres vectores y cada uno tiene aceleración, desplazamiento y velocidad. ¿Ya? Y como lo tenemos como vector después, ahí en el for también lo vamos llamando como la posición del vector. Por ejemplo, M1 como ahí, y ahí va avanzando. Ahí no sé si puede ser algo así, pero lo que veo, lo único distinto entre el tuyo y el mío sería eso. No encuentro otro. Claro, sí. Pensé lo mismo más o menos en un primer momento, que tengo que darle la posición de la columna, pero eh, si es que es eso, no se está demorando un poquito más, eso es bueno. Si es que llegase a hacer eso, sería una tontera. Los valores adentro, después del igual tendría que definir la columna, ¿no? Claro, velocidad en la columna uno, aceleración en la columna uno. Pero claro, es posible que esté tratando eh, de tomarme tomármelo de forma vectorial, pero en el otro sentido. Eso es una posibilidad. Porque ustedes metieron todo U, V y A en una matriz de 3 columnas. O sea, de tres filas por M columnas, Ah, ya, porque ya, veo las perfecto. filas. Como hacia el lado. Se Sí, fueron o sea, rellenando hacia el lado. es lo mismo como fila en columna. ¿No te faltaría un PI,1? Ahí en donde sale PI, ¿dónde está la fuerza? Oh, cierto. Razón. Toda la razón. Ya, voy a pedirle que me muestre pues, algún valor cuando esté procesando. Sí, no. Todavía me está dando puros ceros. Bueno, que en realidad los primeros valores son puros ceros. Ya, sí, pareciera ser que era eso. Tiene pinta de que parece que era eso. Es que está lo importante de revisar el registro sísmico también. Porque este registro sísmico yo llegué, lo saqué y está sin filtrar, sin recortar por intensidad de áreas, sin ninguna cosa. Si es que ustedes quieren correr un poco más rápido sus programas, quizás sería conveniente recortar por intensidad de áreas. No es obligatorio y no es tan necesario hacerlo, porque estos procesos en general son bien rápidos. Para los sismos para el sismo con el que ustedes tienen que trabajar deberían andar bien rápido. Pero en este caso, por alguna razón, se demora un tanto. Porque decimos, no estoy ni siquiera seguro de que esté corregido. Y ese es un problema. ¿Ya? Así que no hagan eso. No, no procedan de esa forma. Consulta.
mañana, ¿tienen algún tiempo para que recuperemos la ayudantía de la semana pasada? Para poder alcanzar a hacer el espectro, pues esa es la idea. Mientras termina de correr esta cosa. Mm, parece que varios tenemos libre en la tarde, más o menos. Ya. Sí, Sí, por la tarde. tendría que ser en la tarde. Podríamos planificarla preliminarmente a las 6, podría ser, quizá. Sí, yo no tengo problema. Yo tampoco tengo libres. Va a Ya. quedar grabada, Miguel. Sí, sí, va a quedar grabada de todas formas. Ya, ok, gracias. Ya, pues entonces lo revisamos mañana lo del espectro. Esperemos a que corra esta cosa, a ver si es que finaliza en algún momento. Eh, Está demasiado largo el sismo, al parecer. ¿Ustedes me fueron siguiendo con el código? Bueno, quizás alguien que me ha ido siguiendo tiene el mismo problema, seguramente. Todo indica que estaba bien el código, pero hay un problema hay un problema con entrarlo de forma, con las columnas, ¿cierto? Normalmente uno hace este proceso en filas, ¿cierto? Pero yo preferí hacerlo en dirección vertical, pero al parecer el MATLAB no me lo estaba pescando tan bien. Ahora, mientras corre eso, yo tengo aquí programado lo mismo, pero tengo hecho el espectro completo, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la cosa con el espectro? Para que ustedes puedan avanzarlo por mientras de aquí a mañana. Se trata de, fíjense ustedes que aquí yo lo tengo armado completito. Esto lo hice en años anteriores. Entonces, por eso prefiero siempre todos los años programarlo de nuevo para poder irlo mostrando. Entonces aquí nosotros tengo aquí todo lo que es Newmark, ¿cierto? Los mismos parámetros, la frecuencia, la masa, la rigidez, el vector de fuerzas, el chi, la constante o el valor de amortiguamiento, y les voy anotando las unidades. ¿Para qué? Para después ir anotándole las unidades a los valores de A1, A2, A3 y el catongo. ¿Ya? Eso hay que tener ojo. Y después defino como ceros el valor del U, el valor de velocidad y el valor de aceleración, ¿cierto? Se predefinen como vectores de puro cero y se realiza el proceso que estamos integrando ahora, lo que estamos haciendo ahora que estamos esperando que corra el programa, que es la integración de Newmark. Pero lo que se agrega a esto es, de partida, calcular los máximos de desplazamiento, velocidad y aceleraciones, y luego meto todo este proceso dentro de un ciclo for, que lo que va haciendo es moviéndome el periodo de la estructura. Entonces el periodo se mueve entre 0.01 y 4. En el caso de su tarea, ustedes tienen que hacer que se mueva entre 0.1 y 4 con un salto de 0.1, si no me equivoco. Ya eso fue lo que les pidió el profe, porque en realidad son un conjunto importante de estructuras los que ustedes están analizando aquí son 40. Y la idea es hacer dependiente del valor de periodo, que yo lo voy a ir moviendo en cada paso, lo voy a ir moviendo, ir haciendo todo el resto de valores dependientes del valor de periodo. ¿Ya? Entonces, muevo el periodo entre 0.1 y 4, ¿y qué es lo que voy calculando? La frecuencia angular, que es fácil, 2 por pi partido por t, la masa la dejé unitaria, pero esto es un truco. ¿Para qué? Para poder hacer que la rigidez, ustedes pueden ver aquí, queda dependiente de la frecuencia. La rigidez no la ingreso como un dato, sino que la rigidez la voy cambiando. Porque ya tengo la frecuencia, tengo la masa, entonces con la frecuencia y la masa, omega cuadrado por m me da la rigidez. ¿Ya? Y esto me queda en kilogramos partido por segundo cuadrado. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces la rigidez ya no la tengo como un dato, sino que la calculo en base al dato que ahora es el periodo. Y el resto todo procede de la misma manera. El P, el chi, el C, beta, gamma, la integración de Newmark y todo el tema. ¿Ya? Pero está todo metido dentro de un ciclo for que va variando el periodo, que ahí lo que estoy haciendo es haciendo el cálculo para un conjunto de estructuras, de 40 estructuras en ese caso. Todavía no termina esto, me gustaría saber en qué va, pero bueno, en algún momento terminará.
Les voy a subir el espectro limpio, ¿ya? El registro de aceleraciones de ese sismo se los voy a subir limpio, y recortado, cosa de que no tengan este problema. Eh, Eso, no sé si que tienen dudas ahora, en este momento, de las cosas que hayan ido haciendo, los grupos que hayan podido ir avanzando. Mañana terminamos con esto del espectro, que ya nos mató la onda esto. Finalmente, ¿cuántos gráficos tendrían? El gráfico que se busca obtener es el gráfico del espectro, ya que el espectro ustedes lo tienen que graficar en escalas logarítmicas, logarítmicas. Y sobre ese espectro, graficarle todo lo que haga utilizar el código que le dio el profe. Eh, Ahora, qué es lo que se genera a partir de esto? Ustedes van a ver que lo que estoy llenando en cada paso son vectores de velocidad, desplazamiento y aceleración. Calculo los máximos, ¿cierto? No me importan estos. Esto en realidad de velocidad y aceleración no me importan tanto, sino que me importa más el valor de desplazamiento máximo. ¿Ya? Entonces, una vez que termino el Newmark, ¿cierto? Esto hace la integración de Newmark. Una vez que la termino, voy y calculo cuál es el máximo valor, el máximo valor absoluto de desplazamiento. ¿Ya? Eso es lo que estoy calculando aquí. Entonces, una vez que termino el Newmark, una vez que llené mi vector de desplazamiento para la estructura de 0.1 segundos de periodo, le calculo cuánto fue su desplazamiento máximo. Y ese valor lo guardo dentro de un vector. Por eso, para eso uso este contador, que el contador va avanzando de a uno en uno para cada uno de los periodos. ¿Ya? Entonces voy guardando el valor de desplazamiento máximo absoluto en un vector de desplazamientos máximos, ya que este vendría siendo mi vector de pseudo desplazamientos. Y este vector va a tener tantos elementos como periodos esté yo considerando en mi análisis. Entonces después, ¿qué es lo que hago? Multiplico ese pseudo desplazamiento por omega cuadrado, ¿ya? Y esto me da la pseudoaceleración. ¿Ya? Recuerden la definición de pseudoaceleración. Pseudoaceleración no una aceleración realmente, sino que es el pseudo desplazamiento por la frecuencia natural al cuadrado. La frecuencia natural es un vector que contiene la cantidad de elementos que tenga yo como periodos. Por aquí creo mi vector de periodos, en este caso debería ser de 0,1, del 0,1 hasta 4, que es lo que les piden en la tarea. Creo mi vector de periodos, a partir de este vector de periodos creo un vector de frecuencias naturales y con eso creo mi vector de pseudoaceleraciones. Entonces el gráfico que obtienen, Sebastián, un gráfico de periodos versus pseudoaceleraciones, que es este gráfico que está aquí. ¿Ya? Pero no lo tienen que graficar con plot, sino que lo que tienen que hacer es utilizar el código que el profe les entregó adicional, que ese no sé si es que pide pseudoaceleraciones o pide pseudovelocidades, la verdad es que no estoy tan enterado de cuál es el input para ese código, pero eso lo que hace es crear la representación tetralogarítmica de su terremoto. ¿Ya? Esa es la situación. Miguel, ahora Ujú. teniendo ya todo eso representado, hacemos más, las nomás también todo el tema de Newmark y Hall, de Sí, aplicar los factores de amplificación y todo. sí, se lo explico en términos generales usando la pizarrita. ¿Ya? Vamos a dejar que el MATLAB corra todo lo que quiera, ya me traicionó. Así que vamos a dejarlo ahí más que termine de correr. ¿Dónde estaba? La verdad que estoy proyectando pantalla. Aquí estamos. Ustedes lo que van a tener es su grafiquito de periodos versus pseudo velocidades. Eso es lo que se grafica en el tetralogarítmico. Tienen que graficar aquí las pseudo velocidades en escala logarítmica y los periodos en escala logarítmica también. Entonces aquí parten de 0,1 hasta 4 segundos. Ese es su espectro. Entonces esta cuestión les va a dar un espectro de respuesta de este tipo. Lo que tienen que hacer es, de partida, dividir su vector de pseudo velocidades, lo tienen que dividir en 4, o sea, tienen que dividirlo en realidad en varios trozos. Son 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6, son 7. Pero puede que no estén todos los
tramos de pseudo velocidad, o sea, los tramos considerados, ¿ya? Que de acuerdo a lo que nosotros vimos en la ayudantía pasada, ustedes tenían aquí ciertos valores de periodo que hacían que esto se recortara, por así decirlo. Ustedes tenían aquí, para el espectro de Newmark-Hall, ustedes tenían unos ciertos valores de periodo que hacían que esto se fuese, digamos, recortando. Este valor, si no mal recuerdo, era 1 partido por 33. Este de aquí era 1/8 o 1/10. La verdad es que eso tendría que revisarlo en la diapositiva. Estos eran 30. Teníamos unos por acá que eran 10 segundos y teníamos otro que eran 33. ¿Ya? Que esos son los periodos que ustedes tenían que considerar. Entonces, obviamente, hay algunos periodos que se salen del rango que el profe les pidió analizar. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que eventualmente ustedes tendrían que recortar su vector de periodos en menos tramos. Pero hay un punto, hay un par de puntos que son este y este en particular, que esos dos ustedes lo estiman aproximadamente. ¿Ya? Ustedes los van a estimar aproximadamente a partir de las relaciones geométricas que ustedes obtengan. ¿Ya? Esto son, simplemente ustedes lo calculan de forma aproximada usando el método gráfico que vimos en la ayudantía. ¿Por qué? Porque es difícil calcular eso de forma exacta, porque en realidad el espectro ustedes tienen que multiplicarlo, ustedes van a tener aquí su espectro, su valor máximo de pseudo aceleración, o sea, de PGA en realidad, que es la línea base, ustedes tienen aquí abajito su línea base, su valor de PGA, que vendría estando aquí, lo van a multiplicar por un cierto valor. Entonces, en realidad, ustedes no van a saber de partida hasta qué valor de periodo llega esto. No van a conocer ese valor. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que lo estimen y después lo van ajustando de acuerdo a lo que les vaya calculando el programa. ¿Ya? Entonces, primero se da una aproximación, digan, no sé, pues, esto es 1 segundo o es 1.2 segundos o lo que sea, lo que esté más o menos parecido a lo que ustedes obtengan con el método gráfico. Y después, ustedes tienen que reconocer aquí que este sector de aquí se multiplica por un factor, pero se multiplica las pseudoaceleraciones por el factor. ¿Ya? Entonces yo no es que esté multiplicando, no es que esté amplificando las pseudo velocidades hacia arriba, sino que estoy amplificando las pseudoaceleraciones hacia el lado. ¿Ya? Eso es lo complicado, eso es lo complejo de la tarea. Ustedes tienen que encontrar la forma de subdividir en los trazos que ustedes van a estar subdividiendo, tomar ciertos valores de aceleración de PGA en realidad, y esa PGA multiplicarla hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que el profe espera que ustedes construyan. Pero la evaluación más compleja aquí está en estos rangos de periodo, porque esos rangos de periodo ustedes tienen que subdividir su espectro en esos rangos e ir multiplicando las pseudoaceleraciones por un factor, las pseudo velocidades por otro factor, que esto es, digamos, la parte fácil, y los pseudo desplazamientos por otro factor. ¿Ya? Pero hay unas conversiones aquí que hay que hacer, porque las pseudo aceleraciones las tienen que calcular a partir de las pseudo velocidades que ustedes están graficando. No sé si se entiende un poco la idea. Mañana podemos entrar más en el detalle de cómo trabajarlo vectorialmente una vez que tengamos los vectores de nuestro espectro. ¿Ya? Pero ahí hay una cosita que es un poquito difícil. Por eso el tiempo va a hacer esta tarea. Claro, Ya no- justamente por eso te comentaba. Ya. Ya, genial, vamos Sí. a tratar de trabajar hoy día entonces. Ok, qué bueno que lo tengan presente, porque está justamente en eso la complejidad de la tarea. Ya, la parte de la programación que estamos viendo ahora, digamos, no es fácil, pero no es imposible. Ya, vamos a ver si es que terminó. No termina. Va a terminar mañana. Sí, les voy a subir el registro recortado de acuerdo a intensidad de áreas, para que esto no esté tanto rato calculando. Y les subo también les voy a subir el código corregido. Este código por lo menos corregido lo voy a estar dando una vuelta a ver qué fue lo que pasó. Eso, dejamos hasta acá nomás. Ahí mañana